La historia inicia en el cercano 2037, presentando un mundo distópico en el que la población vive separada en dos grupos por un gran muro. Afuera vive el 80% en la zona, hogar de los pobres desempleados. En el interior de los muros está la ciudad, donde habitan los trabajadores. En la zona conocemos a Isia y a su hijo adolescente Noé, un dúo que comete robos para subsistir en ese lugar. Unos megáfonos comienzan a sonar en la plaza, reuniendo a las personas. La voz anuncia que unas cuantas personas serán seleccionadas para trabajar en la ciudad. Al otro lado del muro, en la refinada empresa Aquaville, Thasis y su esposo Rubén asisten a su jornada de trabajo. Allí las noticias anuncian que el ministro de Trabajo será liberado por los rebeldes tras tenerlo retenido por 13 meses. En la zona, la primer ministro Nadia se presenta notificando a los ciudadanos que a cambio de la liberación de Monroe, su marido, aceptarán a 10,000 desempleados en la ciudad para darles trabajo. Luego de decir esto, su esposo, golpeado y exhausto, es liberado. Ambos entran a su lujoso auto, donde Nadia recibe un mensaje del Banco Internacional, felicitándola por el empleo de las 10,000 personas, pues si no lo hacía dejarían de financiar la ciudad. Volviendo a la zona, los habitantes se amontonan en filas para el examen que dicta si son seleccionables o no. Mientras en un colegio los estudiantes calculan las posibilidades de que sus padres sean elegidos. En eso, el profesor Robinson les interrumpe para explicarles lo que significa la palabra trepalium, un término antecesor de la palabra trabajo. También les explica el enorme crecimiento del porcentaje de desempleados, que luego se transformó en la zona. En Aquaville, Rubén descubre en un pasillo el cadáver del director general de la empresa. De inmediato se lo notifica a Silas, ejecutivo de Aquaville, y también su padre, quien se estaba sometiendo a un tratamiento médico que pronto no podría seguir pagando. La única manera de que no acabe en la zona es que lo apoye económicamente su familia. Mientras en la zona, Isia logra aprobar el examen para ser contratada en la ciudad, no sin antes hablar mal de una vecina para quedarse con su puesto. En un edificio de la ciudad, Monroe vuelve a su labor como ministro de Trabajo, felicitando a su hija Zoe por ocupar su puesto en su ausencia. Por su lado, Thasis se encuentra con su amante, Hans, quien le pide que robe unos documentos de la computadora de Silas, papeles necesarios para solicitar una transferencia a otra ciudad en la que vivirán juntos. En su colegio, Noé se preocupa por su madre, creyendo que no la vería de nuevo. En eso encuentra a Val, una chica que estaba robando provisiones del colegio. Apenas lo ve, Val huye del lugar. Más tarde, Isia se reencuentra con su hijo, contándole que fue seleccionada para trabajar en la ciudad. Enseguida le comenta que en 3 meses tendrá el dinero necesario para viajar al sur y mudarse con el padre de Noé. En su casa, Rubén le dice a su esposa que está buscando el apoyo de su padre para conseguir un ascenso. Una vez logre esto, podrá pagarle una educación a su hija, Maele, en el prestigioso colegio Phoenix. Sin embargo, Thasis niega esas posibilidades, creyendo que su hija terminará en la zona porque es muda, lo cual es mal visto en la ciudad. Poco después, Rubén le pide ayuda a su padre para quedarse con el puesto del director fallecido. Tras una seria conversación, Silas accede a esto. En otro lado, Hans y una jefa de seguridad de la ciudad conversan en secreto en un acuario, revelándose como espías de los rebeldes. Hans le avisa que Thasis entregará mañana la información que le solicitó en el mismo lugar donde están. A la mañana siguiente, los Sonards seleccionados son llevados a la ciudad, mientras unos soldados les explican las exigentes reglas que deben seguir, entre ellas regresar a la zona antes de la medianoche. Si rompen cualquiera de estas reglas serán castigados. Minutos después, como parte de esos seleccionados, Isia llega a la casa de Rubén, quien se muestra reacio a aceptarla en su hogar. Para dejarla haciendo algo, Rubén le ordena guardar los juguetes de Maele en una caja. Luego Isia se acerca a Maele, pidiéndole ayuda para abrir la compleja caja, pues no sabía cómo funcionaba. Enseguida la niña responde con hostilidad, apuntándole con un taser, pero cuando Isia le cuenta un poco de su hijo, la pequeña se calma, accediendo a ayudarla. En Aquaville, Rubén le cuenta a Thasis que su empleada es físicamente parecida a ella, afirmación que ofende a la mujer por compararla con una marginada. Segundos después, en el camino a la oficina de Silas, Thasis es retenida por un guardia, notificándole que debe dar su declaración en una investigación que abrieron sobre Hans. Por esto la mujer se apresura, tratando de perder al guardia en los pasillos. En la siguiente escena, una TV de la zona muestra a Jeff, uno de los Sonards contratados, agradeciendo a los habitantes de la ciudad por recibirlo.
Por la noche, Isia está a punto de irse de casa de Rubén. Sin embargo, el hombre la detiene, pidiéndole que se quede hasta el día siguiente para reemplazar a su esposa en una reunión importante. Al día siguiente, Rubén viste y maquilla a Isia como a su esposa, diciéndole los comportamientos que debe adoptar. Mientras, en su casa, Nadia le dice a su esposo e hija que deben cambiar el nefasto trato de sus ciudadanos hacia los empleados Sonarts, ya que solo así podrán obtener del todo el apoyo del banco. Volvemos con Isia, quien está haciendo el papel de Thais en la lujosa reunión de Aquaville. En eso, Rubén la invita a bailar, explicándole que mantuviera su papel, pues si daba la imagen de tener una familia feliz, le darían el puesto de director general. Tras unos segundos, Isia, presa de la ansiedad, lo abandona en la pista. Poco después, Sila se percata del engaño, agregando que la pequeña Maelle debería ser enviada a la zona. Al escuchar eso, Rubén se va enojado junto a su esposa e hija. Mientras, la verdadera Thais está esperando a Hans en el acuario. En su lugar aparece la jefa de seguridad con la que habló Hans, causando que Thais se altere mucho, molesta porque no estaba su amante. Temiendo que llamaría la atención, la jefa la noquea con su taser. Regresando a la zona, Noé nota maquillaje en la cara de su madre, sorprendido porque no sabía qué era eso. En otro lugar de la zona, un soldado de la ciudad, bajo un soborno, deja una inconsciente Thais en manos de un grupo de rebeldes. A la mañana siguiente, Rubén recibe a Isia, pidiéndole que siga sustituyendo a su esposa, enseñándole el oficio que hacía en su trabajo. En una oficina, Nadia le ofrece a Jeff un puesto como el consejero del ministro de Trabajo, con el objetivo de mejorar la relación entre ciudadanos y Sonarts. Volvemos con Isia, quien asiste al trabajo actuando como Thais. En primera instancia comete muchos errores, pero tras unos segundos se adapta. En el colegio, Robinson y Noé están hojeando viejos periódicos. En uno de ellos ven una lista de los antiguos ganadores de la lotería, descubriendo que el padre de Noé no estaba ahí. Por otro lado, en un refugio rebelde, Hans se reencuentra con una asustada Thais, confesándole que la usó para llegar hasta la PC de Silas, alegando que solo ella podía hacer eso. Al escuchar esto y reconocer que su amante es un rebelde, Thais cae en una profunda tristeza. Mientras, en el receso de su trabajo, Isia sigue manteniendo su rol de Thais, aunque es detenida por un guardia, llevándola a una habitación de seguridad. Ahí están retenidas 3 mujeres, parecidas a la empleada que estuvo con Hans, captado por una cinta de vigilancia. Cuando todo parecía perdido, aparece la jefa de seguridad, permitiendo que Isia se vaya. Al día siguiente, Noé se topa con Val, quien lo invita a un lugar desconocido. En casa del ministro, la prensa le hace fotos a Monroe y a Jeff para motivar la colaboración entre clases sociales. Luego de la sesión, el Sonart se muestra agradecido por su labor, pero rápidamente el ministro lo pone en su lugar, diciéndole que está obligado a tenerlo de consejero, pues jamás vería a un Sonart como alguien digno. Por la noche, Isia regresa a la zona, sin percatarse que la jefa de seguridad estaba vigilándola desde su auto. Enseguida les informan los rebeldes que deben convertir a Isia en su espía. En un callejón, Val le da una droga a Noé, quien tras unas probadas termina convulsionando. Volvemos con Isia, siendo interceptada por uno de los rebeldes participantes, Ethan, quien también es su ex esposo y padre de Noé. El hombre le pide que sea espía para ellos y a cambio la llevarán hasta el sur, donde ella tanto quiere mudarse. Sin embargo, Isia rechaza la oferta, afirmando que pagará ese viaje con su dinero. En la siguiente escena vemos a Nadia cenando con su familia. En ese momento que Monroe se va de la cena, Zoe se queja de que su padre aún no está apto para el puesto de ministro, enfureciendo a su madre, quien le exclama que ella es aceptada socialmente solo por ser su hija. Más tarde, Robinson entra a casa de Isia con un descompensado Noé en sus brazos. Tras darle una medicina al muchacho, Isia le cuenta a Robinson que Ethan ha vuelto, pero lo que le preocupa de verdad es el papel que hace en la ciudad. Continúa diciendo que apenas su hijo se recupere, se irán al sur, a pesar de no disponer del dinero necesario. De regreso en la ciudad, Silas le confiesa a su hijo sobre su enfermedad. De inmediato, Rubén comprende por qué su padre estaba apoyando su candidatura, pues quiere que sea su pilar económico. Volvemos con Isia, quien descubre que la maleta donde guardaba su dinero está vacía. Cerca del lugar podemos ver a Ethan diciéndole a un compañero que ahora sí tienen a una espía. La próxima mañana, Monroe se siente trastornado por todo lo que sufrió a manos de los rebeldes, pero tiene que fingir que está bien para conversar con su esposa, quien le informa que sigue habiendo incidentes entre ciudadanos y Sonarts. En un refugio, Hans e Ethan le dicen a Isia que le devolverán el dinero, pero solo cuando instale un dispositivo en la PC de Silas.
Luego, Hans ve el nefasto estado en el que tienen encerrada a Thais. Por esto, se queja con los otros rebeldes, aunque le dejan claro que no gastarán sus escasos recursos en alguien de la ciudad. En Aquaville, Isia logra robar la tarjeta de pase de un empleado, lo que le permite el acceso a zonas superiores a su nivel. En la zona, Noé vuelve con Val, quien de nuevo le invita a acompañarla a un sitio. Mientras Hans entra en la celda de Thais, tras darle un anhelado sorbo de agua a la mujer y viendo que su situación no iba a mejorar, toma la decisión de acabar con su vida. Regresamos a Aquaville, donde Rubén está sometiéndose a una serie de preguntas por los directivos para ganarse su ascenso. Como prueba final de ese examen, es obligado a despedir de la compañía a un compañero suyo. Durante el receso de trabajo, Isia trata de abrirse paso hasta la oficina de Silas, aunque es detenida por un ejecutivo que estuvo presente en la reunión de la otra noche. El señor se la lleva a su oficina, obligándola a tener relaciones con él, alegando que así apoyaba la campaña de su marido. En ese momento los empleados se amontonan en las ventanas del edificio para ver cómo los empleados Sonards jugaban abajo con una pelota en vez de hacer sus labores. Jeff es enviado para convencerlos de que retomen sus puestos, pero no le hacen caso. En eso una alarma empieza a sonar, haciendo que todos se dispersen. Jeff vuelve al auto de su jefe, descubriendo que el ministro de Trabajo, que había ido con él, ya no estaba ahí. Regresamos con Noé, quien, guiado por Val, logra llegar a la ciudad por medio de una tubería. Allí, los muchachos son vistos por un soldado que comienza a dispararles, por lo que ambos se separan tratando de huir. Por otro lado, la jefa de seguridad y Nadia interroga a Jeff para averiguar a dónde se fue Monroe, pero el Sonard es incapaz de responder. En la noche, Noé llega a la casa de Rubén, logrando entrar gracias a la pequeña Maelle que abrió la puerta. Segundos después, Rubén e Isia llegan al lugar. Antes de salir del auto, la Sonard le cuenta el abuso que sufrió en el trabajo. Sin embargo, esto no sorprende al trabajador, que dice que eso sucede con frecuencia para apoyar los ascensos. Al entrar a su hogar, encuentran a Noé, aunque no tienen tiempo de reaccionar, ya que las noticias muestran un video del adolescente anunciando que está siendo buscado por las autoridades. Por esto, Rubén acepta llevarlo en secreto al pasadizo por el cual entró a la ciudad. Una vez en el auto, Rubén e Isia logran pasar inadvertidos por un puesto de control, dejando a Noé en su destino. Tras llegar al portón donde los Sonards vuelven a casa, Rubén se disculpa con Isia por lo que vivió con ese ejecutivo, diciendo que quiere el ascenso no por el estatus social, sino por su hija muda, para así poder pagarle una buena educación. Al regresar a su hogar, Noé recibe a su madre con enfado en vez de gratitud, quejándose de que estaba teniendo un romance con alguien de la ciudad. Luego le enseña la lista de la lotería, dejando sin más opción a Isia que contarle la verdad sobre su padre, explicando que los abandonó al unirse a la rebelión. Al próximo día, las pantallas de la ciudad transmiten un video de Monroe aclamando que deben luchar contra los empleados Sonards, señalándolos como monstruos. Por su parte, Hans recibe un informe de la jefa de seguridad, diciéndole que el ministro de Trabajo está en un estado psicológico delicado. Bajo esa condición, podría ocasionar una revolución antes de tiempo. En Aquaville, Silas visita a su hijo para felicitarle por pasar a la siguiente fase de su selección. Continuando con la plática, le recuerda que cuando consiga el ansiado puesto de director debe deshacerse de Isia. Tras Silas irse, Rubén se asoma a la oficina de al lado, descubriendo al compañero que antes despidió ahorcado con su corbata. Durante el almuerzo en el trabajo, Peterson, una empleada, se sienta con Isia, ofreciéndole casarse con ella. Esto toma por sorpresa a la falsa Thais, quien le pregunta qué obtiene de ello. La empleada le contesta que al casarse ella obtendrá el puesto de directora general, quitando del medio a Rubén, pues sin esposa jamás lograría ese objetivo. Mientras hablaban, Peterson ayuda a abrir una caja de aperitivos a Isia, y cuando se la entregó, descubrió su código tatuado en la muñeca que la delataba como una Sonard. Esto hace que la candidata se vaya alarmada de la mesa. En la zona, Hans es solicitado por un tal Saúl, comandante de la rebelión, quien es nada más y nada menos que el profesor Robinson, anunciando que deben iniciar cuanto antes el ataque a la ciudad. Y así termina la primera parte de esta miniserie. Para ver la parte 2, por favor suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.